Elementos no metales. Los elementos no metales son elementos químicos que no son metales, son malos conductores de la corriente eléctrica y el calor, y son muy frágiles por lo que no se pueden estirar ni convertir en una lámina. Tabla periódica de los elementos. De los 102 elementos que se conocen, solo 25 son no metales. Su química, a diferencia de los metales, es muy diversa. A pesar de que representa un número muy reducido, la mayoría de ellos son esenciales para los sistemas biológicos, es decir, oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, fósforo y azufre. En el grupo de los no metales se incluyen los menos reactivos, los gases nobles. Las propiedades únicas del hidrógeno lo apartan del resto de los elementos en la tabla periódica de elementos. Localización. Los no metales son los elementos situados a la derecha en la tabla periódica de elementos por encima de la línea quebrada de los grupos 14 a 17, incluyendo el hidrógeno, colocados en orden creciente de número atómicos. Los elementos pueden agruparse por el parecido de sus propiedades en 18 familias o grupos que se encuentran en las columnas verticales. Desde el punto de vista de la electrónica, los elementos de una familia poseen la misma configuración electrónica en la última capa, aunque difieren en el número de capas períodos. Los grupos o familias son 18 y se corresponden con las columnas de la tabla periódica de elementos. Características. Los no metales varían mucho en su apariencia, no son lustrosos y por lo general es un mal conductor de calor y la electricidad. Sus puntos de la fusión son más bajos que los de los metales. Varios no metales existen en condiciones ordinarias como moléculas diatómicas. En esta lista están incluidos 5 gases, un líquido y un sólido volátil. El resto de los no metales son sólidos que pueden ser duros como el diamante o blandos como el azufre. Al contrario de los metales, son muy frágiles y no pueden estirarse en hilos ni en una lámina. Propiedades físicas. Los sólidos solamente se encuentran el azufre y el carbono. En los líquidos únicamente el bromo. En los gaseosos, oxígeno e hidrógeno. No poseen brillo metálico a excepción del lodo. No son dúctiles ni maleables, ni son buenos conductores de calor y de la electricidad, a excepción del grafito. Propiedades químicas. Sus átomos tienen en su última capa 4, 5, 6 y o 7 electrones. Al ionizarse, adquieren carga negativa y al combinarse con el oxígeno forman óxidos no metálicos o anhídridos. Hidrógeno. Solo se encuentra en forma gaseosa y combinado en la mayoría de los compuestos. En sus propiedades podemos encontrarlo como gas incoloro, inodoro e insípido. Se encuentra en el agua, lo que lo hace indispensable para la vida. Se utiliza en metalurgia por su carácter reductor como combustible en sopletes. Constituye el amoníaco, muy utilizado para fabricar fertilizantes. Carbono. Combinado se encuentra en la mayoría de los compuestos químicos. En sus propiedades podemos encontrarlo como diamante y grafito. En el diamante, en joyería y fabricaciones de instrumentos para cortar láminas delgadas, y como grafito en la fabricación de electrodos, lápiz, combustibles en forma de hulla, antrizá, etc. Nitrógeno. En su estado natural solo se encuentra en forma gaseosa. Es incoloro, inodoro, insípido y su punto de ebullición es de 196 grados Celsius. Podemos utilizarlo llenado del bombillo eléctrico como refrigerante en termómetro y es indispensable en la construcción de los seres vivos.